Hola, queridos amigos, hermanos. Es una alegría nuevamente poder darles la bienvenida a este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando el libro de Marcos en la lección de la escuela sabática y en esta semana la lección lleva por título Instruyendo a los discípulos la primera parte. Así que quédense hasta el final porque este estudio sin duda va a servir para nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de continuar, me gustaría una vez más invitarlos a participar de las preguntas claves de la lección de escuela sabática. 5 preguntas para consolidar nuestro aprendizaje y también para los maestros, para los líderes de escuela sabática, les invito para que puedan colocarlo en la pantalla de su iglesia, hacer participar a la hermandad y hacer que este momento de estudio de la Biblia sea un momento más dinámico y más especial. Bueno, vamos entonces a estudiar esta lección, instruyendo a los discípulos la primera parte, y luego nosotros tendremos en medio de este estudio, sin duda, la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por este momento especial, estudio tu palabra. Queremos pedirte que tomes la dirección de esta programación y que podamos honrarte con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestro aprendizaje. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a este estudio, instruyendo a los discípulos, la primera parte, estudio del libro de San Marcos. En este estudio hablaremos acerca de lo que significa ser el primero, de lo que significa ser el más grande. Hay una sección del estudio que nos va a hablar acerca de ese tema. Entonces hablaremos en el Motiva acerca de personas que se han destacado, que son consideradas las más grandes en sus respectivas áreas de actividad, ¿no? Y entonces me gustaría colocar aquí algunos nombres que nosotros conocemos muy posiblemente, ¿no? Bueno, en el área de la ciencia se considera a 3 grandes científicos notables. A Isaac Newton es uno de ellos, en el siglo XVIII, aquel que descubrió las leyes de la gravedad. Tenemos también en el centro aquí esta figura que se llama Marie Curie, ¿no? Una mujer que recibió 2 premios Nobel, una gran científica del siglo pasado y uno de los científicos más conocidos, ¿no? Nosotros vemos la foto y sabemos inmediatamente de quién se trata, Albert Einstein, ¿no? El autor de la teoría de la relatividad. Se considera que son 3 de los más grandes científicos que alguna vez hubo sobre la Tierra. Entonces, en esta área, ahí están los más grandes, de acuerdo a las informaciones que recibimos. Ahora, vamos a ir a otra área de la actividad y considerar a otras personas que también destacaron. En el arte, por ejemplo, tenemos aquí a Ludwig van Beethoven, en la música, un destacado compositor alemán cuya música hasta ahora nos conmueve, ¿no? Cuya música hasta ahora toca las fibras del corazón al escuchar el periodo del romanticismo en la música de parte de Ludwig van Beethoven. La parte central en la literatura se considera a uno de los más grandes literatos, a William Shakespeare, el autor inglés que es la cumbre de las letras inglesas. Y tenemos también en el área de la pintura a Leonardo da Vinci, ¿no? El renacentista italiano, que eh, pintó obras famosas y que hasta nuestro tiempo son dignas de admiración, ¿no? Como la Mona Lisa. Así que aquí podemos encontrar 3 grandes personas que destacaron en el área del arte. Vamos a ver otra área en la que también encontramos personas destacadas. En el área militar, de los grandes conquistadores, podemos nombrar al menos a 3. Aquí tenemos a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, el emperador francés, que después de la Revolución Francesa constituyó un imperio que de alguna manera influyó también grandemente en Europa y en la historia universal por sus deseos de consolidar un poder en toda Europa, ¿no? Y que fue derrotado en su expedición hacia Rusia por el general Invierno, eso nos dice la historia. Aquí en la parte central tenemos a un gran general romano, muy famoso también, llamado Julio César, que fue asesinado
vamos a aproximadamente 45 años antes de Cristo, y que constituyó el periodo final de la República Romana y que después fue sustituido por quien sería el primer emperador de Roma, César Augusto, Octavio. Bueno, y antes de él, otro importante general de la historia, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que a los 18 años se hizo del poder, heredó la corona de Macedonia y hizo que sus dominios alcancen los grandes imperios de aquel tiempo, al punto de llegar hasta las fronteras mismas de la India, haciéndose de Babilonia, haciéndose dueño del gran imperio persa que era el dominante en aquel tiempo. Entonces tenemos aquí a tres grandes generales de la historia, tres hombres destacados en esta área de la actividad humana. ¿Y qué podemos decir de los estadistas más recientes, de los políticos más recientes, destacados y admirados por muchas personas? Bueno, tenemos aquí a Nelson Mandela, aquel que luchó contra el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Contra la discriminación racial y que constituyó el primer presidente negro en Sudáfrica. Luego tenemos aquí a Gandhi, Mohandas Gandhi, llamado el Mahatma Gandhi, en la India, un líder que propició la independencia de la India del poder de la Gran Bretaña. Un tiempo es un líder pacifista, ¿no? Que a través de la resistencia pacífica logró la liberación de su país, de la India. Otro gran líder en tiempos de guerra, podemos mencionar aquí a Winston Churchill, ¿no? El líder de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. También es reconocido como una de las grandes figuras de la historia. Ahora, tenemos entonces hombres destacados en diferentes áreas del quehacer humano. Miren ustedes en la parte deportiva, ¿en quién podríamos pensar? Estamos colocando aquí en el área del básquetbol al que es conocido quizá como el más grande basquetbolista de todos los tiempos, que es Michael Jordan. Aquí en el centro se considera que el boxeador más importante, más grande de la historia de este deporte, del boxeo, es Cassius Clay, Muhammad Ali. Y en el fútbol tenemos a un mucho más contemporáneo a nosotros, Lionel Messi, ¿no? Que todavía continúa jugando ya en la última parte de su carrera. Tres grandísimos deportistas también admirados en el mundo entero. Sin embargo, queridos hermanos, reconocemos que el hombre más importante que ha pisado este planeta es nuestro Señor Jesucristo, que además, no solamente en su dimensión humana, sino también en su dimensión divina, constituye el ser que cambió por completo la historia, al punto que la historia es dividida entre antes de Cristo y después de Cristo. Nota lo importante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, el mayor de todos, aquellos que alguna vez han pisado este planeta, nuestro Señor Jesucristo. Así que, si queremos alcanzar la verdadera grandeza, bueno, tenemos que recurrir al más grande ser humano y además también en la dimensión divina, Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y en la lección de esta semana veremos cuál es el concepto que Jesús tiene acerca de quién realmente es el más grande. Podemos admirar a personas en diferentes áreas de la actividad humana. Hay personas que destacan en la política, hay personas que destacan en el deporte, hay conquistadores en el área militar, hay políticos en diferentes áreas, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos acerca de temas de salvación, Jesús es aquel que nos da una descripción muy acertada acerca de quién verdaderamente es el más grande. Así que mis hermanos, estaremos atentos para poder estudiar la lección de esta semana y llegaremos a este punto donde se hablará de quién realmente, desde el punto de vista de Jesús, es el más grande y cómo alcanzar la verdadera grandeza. Así que te animo para que puedas continuar con el estudio de esta semana. Miren ustedes lo que dice Marcos capítulo 8, versículos 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es uno de los versículos claves de esta semana.
Si queremos seguir a Jesús, hay un costo que Jesús describe acerca de lo que significa seguirlo. Y queridos hermanos, sin embargo, la recompensa que Jesús ofrece es muchísimo mayor que cualquier costo que Él describe. Vamos entonces, mis hermanos, al estudio de la lección de esta semana. Estamos en el libro de Marcos y veremos algunas partes de la historia de Marcos, sobre todo a partir del capítulo 8, que nos habla de la historia de un hombre que es sanado de un modo particular, de un modo interesante. Vamos a leer la historia, Marcos 8, 22 al 24. Dice lo siguiente. Vino pues a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego les puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie. Bueno, vamos a leer hasta aquí. Eh, Aquí encontramos la historia de un hombre ciego que es sanado por el Señor Jesús. Pero es una historia completamente diferente a cualquier otro milagro que encontramos en la Biblia. Porque, por ejemplo, hemos visto la semana pasada que Jesús está en la región de Siria y de Tiro, de Sidón, la región de Siria y Finicia, ¿no? En el norte de Palestina. Y ahí encontramos cómo Jesús dice a la mujer, mira, tu hija ha sido librada del demonio. Pero esta hija estaba lejos, no estaba en la presencia de Jesús, pero el milagro sucedió. Jesús no la tocó, Jesús no le miró a los ojos, no sucedió nada de eso, no estaba en la presencia de Jesús y sin embargo el milagro ocurrió. Algo también sucedió con aquel hombre sordo-mudo. ¿Recuerdas la lección de la semana pasada? Ahí vemos que Jesús tocó los oídos y tocó la lengua y dijo, sea abierto y el milagro sucedió. Este es un milagro diferente y trae para nosotros lecciones diferentes. Jesús, querido hermano, no hace las cosas sin ningún propósito o no haces las cosas improvisadamente. Cada cosa de Jesús tiene un propósito. Y aquí vamos a encontrar una preciosa lección. Es como si fuese una parábola viviente, una enseñanza para los discípulos, la propia sanidad de este hombre. En primer lugar, Jesús toma la mano del ciego y lo saca fuera de la aldea, o sea, lo lleva a un lugar aparte. Eh, Jesús está buscando siempre en este periodo, está buscando que las cosas no sean de tanta exposición. Entonces lo lleva aparte, lo saca de la aldea y allí lo que hace es escupir en sus ojos. Luego le puso las manos encima y ahí le preguntó si veía. Y, y bueno, y la respuesta de este hombre llama la atención. Dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Los veo como árboles que caminan. ¿Qué estaba diciendo? No los veo claramente. Ahora, podemos entender que este hombre, un ciego, no tiene la idea de que es un árbol, ¿no? Entonces es posible que este hombre no haya sido ciego toda la vida, sino que en algún momento de la vida cayó en esta enfermedad, en la ceguera. No tenemos una idea muy clara, pero a mí me da la impresión que este hombre en algún momento habría visto, porque por lo menos recordaba la forma de los árboles, ¿no? Y entonces esa idea de la forma de los árboles estaba presente en su mente. Y entonces cuando Jesús le da el primer toque, cuando Jesús le pregunta si ve algo, ¿estás pudiendo ver algo? Entonces él responde, veo a los hombres como árboles, pero los veo que caminan. Está diciendo, no los estoy viendo claramente. Tengo una visión borrosa. No discierno claramente cómo es la realidad. No veo con exactitud. Entonces los veo como árboles, ¿no? Imagínate los árboles. Si ves a un hombre que parece un árbol, seguramente no tienes algún problema con la vista, ¿no? Si yo me quito estos lentes aquí,
posiblemente no voy a poder ver muy bien el texto para poder leerlo, ¿no? Entonces voy a necesitar los lentes y ahí el texto se aclara muchísimo para mí, ¿no? Bueno, son cuestiones pues propias de la edad, ¿no? Y a uno se resigna al paso del tiempo. Y bueno, es así. Este hombre está en este momento tratando de ver, pero lo máximo que puede ver es de manera oscura, es de manera difusa, de manera borrosa, y cuando describe a las personas que están a su alrededor, dice, es como si fuesen árboles, y los árboles, pero que caminan, ¿no? Esa definición, ¿no? Es una excelente descripción de lo que él está viendo, ¿no? Él no puede decir con exactitud, él no dice, veo borroso, veo difuso, no, 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 él coloca un ejemplo concreto y dice, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Una excelente descripción de lo que el hombre estaba viendo, ¿no? Bueno, entonces Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido, dice allí, y vio de lejos y claramente a todos. ¿Ah? Entonces ya podía ver a lo lejos, podía contemplar ya a las personas no como árboles, no de manera difusa, sino de manera mucho más clara. Y entonces quedó evidente que ahora sí realmente estaba sano. Entonces lo envió a su casa y le dijo, mira, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. O sea, que vaya a su casa directamente, que no vaya a la aldea. Bueno, vamos a ver aquí cuál es la lección que podemos encontrar de este incidente de Jesús. Queríamos ver que Jesús usa este incidente también para grabar en sus discípulos lecciones espirituales. Bueno, la palabra de Dios no actúa de la misma manera en todas las personas. Por ejemplo, en el apóstol Pablo fue una iluminación instantánea el día que se encontró con Jesucristo, ¿no? Él estaba en camino hacia Damasco y Jesús se presenta y él se encuentra con Jesús y decide seguir a Jesús, obedecer a Jesús. Fue prácticamente una conversión de la noche a la mañana, ¿no? Fue una transformación rápida la que experimentó el apóstol Pablo. Pero no fue así con Timoteo. En el caso de Timoteo, él nació dentro de un hogar de personas temerosas de Dios, sobre todo su madre, sobre todo su abuela, que le enseñaron la palabra. Así que creció conociendo a Jesús, conociendo la palabra de Dios. Y entonces es un camino diferente. Pablo podía decir el momento exacto en el que tuvo su conversión. No fue así con Timoteo. Timoteo fue todo un proceso, ¿no? A veces el Señor hace las cosas de manera instantánea en la vida de algunas personas, como Pablo, y otras veces lleva un proceso que la persona incluso no puede citar el momento exacto cuando su vida fue transformada. Pero mira para atrás y dice, ya no soy el mismo que antes. De todas maneras hubo un cambio, pero no puede mencionar un momento exacto en donde ocurrió ese cambio. Bueno, este hombre que es sanado de la ceguera, en dos pasos, vamos a decir así, en dos toques del Señor Jesucristo, nos muestra que muchas veces necesitamos nosotros crecer en la vida espiritual, como fue el caso de este milagro. Hay personas que en una primera impresión no conocen todo, ¿no? Hay personas que conocen gradualmente el Evangelio y conocen las verdades de modo gradual. Al comienzo tuvieron una visión borrosa. Vamos a decir, una persona que, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo estuvo en una de las ciudades, encontró algunas personas, me parece que fue en Éfeso, que eh, se consideraban cristianos, pero que ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, entonces ustedes no saben acerca del Espíritu Santo, no recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y entonces ellos le respondieron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo les explicó el tema del Espíritu Santo y los bautizó. O sea, si no, el primer bautismo que ellos tuvieron fue el bautismo de Juan.
Y después Jesús viene y los bautizó ya con una comprensión mucho más clara, pero ahora entendiendo el tema del Espíritu Santo. Podríamos pensar que este mismo ejemplo se aplica a lo que el ciego está experimentando. En un momento ve de manera borrosa, pero Jesús guía su vida y Jesús lo toca y en otro momento este hombre ya ve de manera clara, así como aquellos hombres que habían sido bautizados con el bautismo de Juan, historia que se encuentra en el libro de Hechos, y que no conocían del Espíritu Santo, viene Pablo y les explica y ahora ya tienen una visión mucho más clara. Bueno, es así con muchos cristianos. Algunos cristianos conocieron la fe en otra iglesia, no en la iglesia adventista del séptimo día. Conocieron a Jesús, tuvieron una experiencia bonita, maravillosa, pero después conocieron las verdades de una manera mucho más clara. No sabían acerca del sábado, ahora ya comprenden acerca del sábado. No sabían acerca del juicio investigador, no sabían acerca de las profecías. Y entonces el Señor después en un segundo toque espiritual les abre los ojos y ahora pueden conocer las profecías, el sábado como día del Señor, el juicio investigador, la doctrina del santuario, todo eso porque se aclaró mucho más y ven mucho más claramente la verdad tal como está en la palabra de Dios. Entonces, este es un ejemplo de cómo una persona puede tener una visión cada vez más certera acerca de la verdad, no desde un principio. A veces tiene una visión simplemente parcial, pero el Señor está actuando. Esa visión parcial, esa visión inicial fue porque el Señor permitió, fue porque el Señor te guió en esa primera experiencia. Pero por favor, no te quedes en esa primera experiencia, sino que llega a la segunda experiencia, el segundo toque, para que puedas ver claramente, de lejos, claramente a todos, como dice la palabra de Dios, y que no continúes viendo a los hombres simplemente como árboles que caminan, ¿no? Interesante la lección que nos presenta esta parábola viviente que fue el milagro que hizo Jesús aquí en favor de este ciego. Pero continuemos leyendo la historia. Dice lo siguiente: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de de Cesarea de Filipo. Bueno, Cesarea de Filipo, ¿no? Esto se encuentra cerca del mar Mediterráneo, ¿no? Cesarea. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Mis queridos hermanos, aquí tenemos entonces otro incidente tremendo, ¿no? Esta vez el Señor Jesús está usando las preguntas como un sistema de motivación para el aprendizaje. Los maestros utilizan frecuentemente las preguntas para captar la atención de las personas. Jesús utiliza la pregunta y entonces inmediatamente viene la participación de sus discípulos. La pregunta es una pregunta abierta. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y entonces ahí uno levanta la mano. Juan el Bautista, Señor. He escuchado que dicen que eres Juan el Bautista. Otros, otro levantó la mano, Elías. Y otro, alguno de los profetas. ¿Ah? Entonces los discípulos empezaron a participar después que Jesús hace la pregunta. Y luego viene la segunda pregunta de Jesús. Y él les dijo: ¿quién decís que soy yo? Esa es una pregunta ya mucho más directa, es una pregunta reflexiva. Jesús les está diciendo: ahora no me hablen de lo que dicen los demás. Ahora, por favor, dejen de lado la opinión de los demás. Ahora les pregunto a ustedes, dejando la opinión de los demás, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro se levanta, ¿no? Y motivado por el Espíritu, Pedro dice: tú eres el Cristo. En otros textos de los evangelios dicen: el Hijo del Dios viviente, ¿no? Da una respuesta tremenda. Ah, queridos hermanos, Pedro tiene allí una palabra inspirada realmente. El Señor le dice en otra declaración, en otro evangelio, encontramos que Jesús le dice: bienaventurado eres Pedro, porque lo que acabas de decir es porque mi Padre te ha inspirado. No te lo reveló carne ni sangre. Es decir, no lo has escuchado por ser humano,
No lo aprendiste por obra humana, sino porque Dios ha trabajado en tu corazón. Pedro siendo utilizado directamente por Dios para dar esa respuesta. Me imagino que Pedro habría quedado muy feliz, ¿no?, cuando Jesús le dijo esas palabras. Y efectivamente, Jesús es el Cristo, mi querido hermano. Y Jesús es el Mesías. El Cristo significa el Mesías. Solamente que el Cristo, Cristo es una palabra en griego y Mesías es una palabra en hebreo, pero significan exactamente lo mismo. El Mesías del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Y entonces cuando hablaban acerca de este Cristo, de este Mesías, Jesús les dice, guarden silencio, no estén esparciendo esta noticia que ustedes ya tienen, porque, bueno, la idea del Mesías en el tiempo de Jesús que tenían los judíos era de un Mesías revolucionario que iba a traer abajo al imperio romano. Ellos pensaban que iba a ser un líder político, un líder militar. Y entonces esa idea equivocada podría confundir a las personas. Así que Jesús quería que sea conocido por su enseñanza directamente y cada persona llegue a la conclusión verdadera de qué Mesías la palabra de Dios realmente profetizaba. Vamos, mis hermanos, a lo que es el costo del discipulado. Ven ustedes esta declaración. Dice la palabra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro tomó aparte y comenzó a reconvenirle a mis hermanos. Mira, Jesús tiene a sus discípulos. Los discípulos están con una expectativa. Siguen a Jesucristo porque en la mente de la mayor parte de ellos, prácticamente todos, el Mesías iba a ser el gobernante del mundo. Iba a someter a todos los imperios debajo del gobierno de Israel. Entonces ellos pensaban ser personas importantes en el reino. Ellos aspiraban a ser ministros, embajadores, ¿no? Personas importantes dentro del reino de Jesús, porque ellos tenían una idea equivocada, una interpretación profética equivocada acerca de la misión de Cristo. Y entonces Jesús empieza a hablarles claramente. Y entonces les dice, mira, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho. Además, va a ser desechado por los principales sacerdotes. Además, va a ser muerto, pero va a resucitar después de 3 días. Claramente les está anticipando todo lo que va a suceder, pero los discípulos les entraba por un oído y salía por el otro, ¿no? Ellos estaban tan empecinados en la idea de un Mesías militar y político, un líder mundial, que no atendían a esto que les incomodaba, esta idea de que iba a ser rechazado, de que iba a morir, de que iba a resucitar después de 3 días, estas cosas, ¿no? Entonces Pedro trató de expresar la voz de los demás discípulos y lo llamó aparte. Y le dijo, maestro, ¿cuáles serían las palabras de Pedro, no? Le empezó a decirle, maestro, no digas esas cosas. ¿Cómo que vas a morir? Maestro, nosotros estamos siguiéndote porque eres un líder que va a llevar a la nación de Israel a su libertad. No hables de muerte, no hables de derrota, no hables de fracaso. No queremos seguir un líder que nos lleva hacia el fracaso. Miren, palabras aparentemente sabias, ¿no? Las de Pedro. Señor, habla acerca de grandeza, habla acerca de poder, habla acerca de autoridad, pero no hables acerca de que vas a ser azotado, que vas a ser perseguido, que vas a morir. Eso no, Señor. Y entonces, ahora Jesús mirando a todos y estando allí, Pedro les dice lo siguiente. Él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué terrible. Hace pocos momentos atrás contemplamos a Pedro siendo usado por el poder del Señor. Pedro, el mismo que exclama y dice así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado es Pedro, te lo ha revelado mi Padre, has sido instrumento de mi Padre. Ahora, a los siguientes versículos encontramos la historia en la que Pedro es usado por Satanás.
En un momento, Pedro, usado por Dios para decir la palabra de Dios, para expresar el mensaje del Señor. Y en otro momento, Pedro siendo usado por el enemigo para poder desviar a Cristo de la misión por la cual él había venido. Dos posiciones contradictorias en un mismo personaje. Una vez usado por Dios, al momento siguiente usado por Satanás. Así era Pedro, y así, queridos hermanos, somos cada uno de nosotros. Así, si no tomas cuenta, si no tienes cuidado de tu vida espiritual, tú que en un momento eres usado para fortalecer, para animar, para predicar, para compartir la palabra, también puedes ser usado por Satanás, el enemigo, para destruir, para insultar, para difamar, para hacer malas cosas. Esa es la naturaleza humana. Todo depende de en manos de quién estamos, a quién le colocamos el control de nuestra vida. Eh, y Pedro estaba entre dos, ¿no? Entre dos momentos ahí completamente opuestos. Ahora Jesús continúa enfatizando y les dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, llama a la gente, llama a sus discípulos. Ahora, a todos les dice, tienen que entender bien, les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mira qué palabra tremenda. La cruz ahora para nosotros tiene un significado especial. En nuestro tiempo, la cruz ya es el símbolo del cristianismo. Representa amor, representa la misericordia de Dios, representa al Señor Jesucristo. Eso es lo que representa la cruz en nuestro tiempo. El imperio romano, sin embargo, era un motivo de escarnio. Los peores delincuentes de la sociedad morían en la cruz. Entonces, vamos a imaginar, en nuestro tiempo la horca es un motivo digamos, de pena de muerte, ¿no? O la silla eléctrica. Vamos a imaginar que parafraseamos a Jesús con las palabras de nuestro tiempo. ¿Cómo impactan en nuestra vida? Porque de esa manera habrían impactado en la vida de los discípulos y de la gente que lo escuchó por primera vez. Habría dicho él así, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su silla eléctrica y sígame. O si no, podría decir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su horca y sígame. Impactante, ¿no es verdad? Impactante. Así debió haber sonado para la gente que escuchó por primera vez. En nuestro tiempo, la cruz ya es un símbolo del mayor poder que existe sobre la faz del universo. Sin embargo, en aquel tiempo la cruz era símbolo de oprobio, de castigo. Los peores delincuentes estaban allí y Jesús les dice, tome su cruz. Y entonces esto es palabra dura, ¿no? Palabra terrible para los discípulos. Señor, pero nosotros queremos seguirte. Quizás habrían pensado en seguirte para que estemos en la cumbre, para acompañarte en el éxito, en la gloria humana, por encima de todas las naciones. Y el Señor le dice, si quieren venir, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. Y continúa diciendo, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué está tratando de decir a Jesús? Jesús está hablando de dos planos diferentes. Está hablando en la secuencia de lo que conversó con Pedro. Vamos a ir hacia la parte un poco atrás para recordar qué le dice Jesús a Pedro. Allí le dice, quítate delante de mí, Satanás. Eso le dice a Pedro Satanás, imagínense ustedes. ¿Por qué? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces tenemos aquí dos paradigmas completamente diferentes de lo que puede hacer un ser humano, de la decisión que puede tomar un ser humano. Una decisión, poner la mira en las cosas de Dios. Otra decisión, la que nos lleva a poner la mira en las cosas de los hombres, o sea, en las cosas que perecen, en las cosas materiales, en el poder, en la fama de este mundo, en las cosas efímeras. Entonces tenemos allí dos grandes paradigmas que son diferentes, que son antagónicos en su origen y en su destino,
y que corresponden a naturalezas completamente diferentes. El discípulo de Cristo que debe poner la mira en las cosas de Dios y aquel que sigue al mundo y que pone su mira en las cosas de los hombres. Muy bien. Ahora tomando esta declaración, vamos a ir a entender este pasaje, que Jesús dice, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. ¿Cuándo Jesús está refiriéndose, o a quién se refiere Jesús cuando habla de aquel que quiere salvar su vida? Él dice, el que quiere salvar su vida la perderá. ¿A qué se está refiriendo? Aquel que quiere salvar su vida es aquel, en este contexto, que pone su mira en las cosas de los hombres. Entonces quiere salvar su vida en el sentido de que quiere asentar bien su vida con la fama, con el poder, con la fortuna, con las cosas de este mundo que son efímeras, ¿no? Entonces ese es aquel que quiere salvar su vida, porque lo que quiere salvar es su comodidad, su propio yo, sus propios deseos. Entonces eso es salvaguardar su vida. Entonces si tú quieres salvar tu vida y vas detrás de este mundo que es efímero, de intereses mundanales y de cuestiones como el poder, la fama, la fortuna, dice allí, si vas por eso para salvar tu vida, la vas a perder. ¿Ah? Y más adelante dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, aquel que deje de mirar las cosas mundanales y está presto a poner la mira en las cosas de Dios, eso significa perder la vida, entre otras cosas, de la vida mundanal, ¿no? Entonces, todo el que pierda su vida, pero por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Querido hermano, esta es una invitación para que pongas tu mirada, tus ojos en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres, y no en la fama de este mundo. El apóstol Pablo entendió perfectamente esta lección. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Que su voluntad la había entregado completamente a Dios. Entonces él ya no vivía porque se había negado a sí mismo. Negarse a sí mismo aquí es el primer paso para seguir a Jesús. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es, yo me negué a mí mismo y tomé la cruz de Jesús. Él dice lo siguiente, con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, me he negado a mí mismo. Ya no vivo yo, he tomado mi cruz, ¿no? Sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo había muerto y Cristo estaba vivo, había gobernado. Pablo había disminuido el yo, sus deseos, lo que él quería, y Cristo es el que había crecido en su propia vida. Entonces ya no vivía Pablo, pero vivía Cristo. Y lo que hacía Pablo, lo hacía en el nombre de Cristo. Exactamente lo que nos dice aquí. Todo el que quiera salvar su vida, es decir, aferrarse a las cosas del mundo, va a perder su vida. Y todo aquel que deja de aferrarse a las cosas del mundo, pierde su vida, en otras palabras, por causa de Jesús y por causa del Evangelio, la salvará, tendrá la recompensa preciosa de la vida eterna. Qué preciosa esta lección, mis hermanos, que el Señor Jesús nos presenta aquí. Bueno, ahora, sin embargo, las palabras deben haber sido duras para los discípulos, porque los discípulos tenían grandes expectativas acerca de Jesús. Ellos tenían deseos de grandeza. Y ahora su maestro les dice, tome su cruz. Su maestro les dice, sígame, niegues a sí mismo. Su maestro les dice, yo mismo voy a morir, yo seré azotado, todo. Realmente era para desanimar, ¿no? Imagínate, tú estás siguiendo a uno que te dice, mira, nos vamos a estrellar, vamos a caernos Es un chofer, ¿no?, que está manejando aquí, voy a manejar por el precipicio, pero date cuenta que nos vamos a caer en cualquier momento. No te da mucha seguridad entrar en ese ómnibus, ¿no? Ya yo no entraría, ¿no? En un ómnibus. Pero Jesús le está diciendo, mira, síganme, y van a tomar su cruz, y yo voy a morir, y esas cosas. Bueno, Jesús les quiere colocar en su real dimensión. No tengan expectativas materiales. No busquen expectativas de ser engrandecidos en el reino militar que ustedes imaginan. Esa es una utopía. Eso no va a suceder, les dice Jesús, ¿no? Lo que va a suceder es que cada uno tendrá que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir.
es el camino de la cruz. Entonces los discípulos dijeron, pero uy, caramba, quizás estarían desanimados, ¿no? En ese momento. Por eso es que en aquel momento fue necesario una manifestación gloriosa, tremenda de Jesús, para que el discípulo sienta realmente que estaba en el camino correcto. Qué tremendo, qué misericordioso el Señor Jesucristo. Ahí es que sucede la transfiguración. Vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. El reino, le está diciendo, mira, algunos no morirán, pero verán el reino de Dios. Y entonces uno puede decir qué cosa, van a estar vivos hasta que Jesús regrese. No, porque Jesús estaba refiriendo a esa visión que ellos tendrían acerca de la naturaleza del reino de Dios. ¿Qué sigue? 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, algunos, ¿no? Y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Transfigurar significa que Jesús se mostró de un modo diferente, que Jesús se presentó ya no simplemente como en la dimensión humana, sino que ellos pudieron acercarse a divisar la manifestación de Jesús glorificado, ¿m? Así como se lo presenta en el Apocalipsis, como vestido de blanco lino. Bueno, aquí hay una manifestación semejante. Mira lo que dice más adelante. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, los vestidos de Jesús resplandecientes, empezaron a brillar muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es decir, blanco, 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 brillante, no refulgente. Así estaba Jesús vestido de esa manera. Los discípulos nunca lo habían visto de esa manera. Y más dice todavía, les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Elías y Moisés, ¿no? El gran profeta Elías y Moisés, que fue el gran líder de Israel, que sacó a Israel de Egipto, y hablaban con Jesús, y estaban departiendo con Jesús. Entonces el mensaje es Elías y, y Moisés habían venido para fortalecer a Jesús, porque Jesús era también Dios de ellos. Jesús también Dios de Elías, Dios de Moisés, y ellos vienen y se manifiestan delante de los discípulos. Así que puedes imaginar esta escena, es una escena gloriosa. Los vestimentas de Jesús, la postura de Jesús glorificada totalmente. Y ahí estaban Elías y está Moisés. Y ahora mira lo que pasa con Pedro. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice el texto, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Es decir, bueno, aquí tenemos a Pedro que estaba tan espantado, tan asustado, que no sabía lo que decía. Dice, maestro, ¿qué te parece? Así que las palabras tendrían que ser con miedo, ¿no? Porque la Biblia dice que estaban espantados. Así que yo me imagino con la voz temblorosa y tratando de conservar el aplomo en ese momento en que veía al Cristo glorificado y que veía a Elías y veía a Moisés. Y entonces seguramente por las ropas los conocía, la Biblia describe las ropas de Elías. Por la postura podría reconocer a Moisés, pero él lo reconoce. Y entonces le dice, Señor, mira, vamos a armar unas barracas, vamos a armar unas enramadas, 3 enramadas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés, ¿no? No sabía qué decir. A veces uno dice cosas inconvenientes, ¿no? Por el miedo. Bueno, y aquí está hablando Moisés, ciertamente, perdón, Pedro, ciertamente llevado por el miedo, porque mientras está mirando las cosas del cielo, Pedro no puede dejar de mirar las cosas de la tierra, la enramada, la tienda, ¿no? Es decir, está en la presencia de una manifestación gloriosa y él está pensando en las carpas, en las tiendas, ¿no? En las barracas. Así que, bueno, Pedro se parece mucho a nosotros, mis hermanos. Así que no tengamos paciencia con Pedro, ¿no? No lo condenemos apresuradamente, porque así somos nosotros. Estamos dispuestos a mirar más las cosas de la tierra que las cosas celestiales. Y eso pasó con Pedro.
Y dice, entonces vino una voz que les hizo sombra, vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. El Padre se manifiesta de un modo poderoso, manifestando, este es mi Hijo amado. Jesús previamente había dicho a sus discípulos que él iba a morir, que lo iban a perseguir, que lo iban a rechazar y que además ellos también, los discípulos, debían tomar la cruz, toda cosa negra, una perspectiva totalmente difícil de aceptar. Pero ahora, con esta manifestación poderosa, Jesús se manifiesta como el gran poder del cielo, por encima de Elías y de Moisés, y ellos pueden ver y entonces adquieren tremenda certeza, tremenda fuerza. Y la palabra del Padre que dice, este es mi Hijo amado, a él oíd, óiganlo, síganlo. En la dimensión humana, ustedes lo ven, pero tienen que entender que Él es Dios sobre todas las cosas. Y entonces síganlo. Ese es el mensaje que entienden entonces los discípulos en ese momento. Bueno, y entonces la historia continúa y aquí se nos habla acerca de lo que sucedió después, ¿no? Esa escena es maravillosa, el monte de la transfiguración, los tres discípulos arrobados contemplando, Pedro hablando de más, ¿no? Pedro era así, pero después que terminan eso, ahora ellos van y están cumpliendo la misión, tienen que expulsar el demonio de un muchacho, ¿no? Y entonces no pueden hacerlo, quedan completamente humillados, están en una situación difícil, Jesús se acerca y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pregunta, el padre empieza a dar una explicación porque los discípulos trataron de curarlo y no pudieron. Vamos a leer la historia. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira la declaración de este hombre, ¿no? Cuando una persona dice si puedes hacer algo, ¿qué impresión te causa? No es una buena impresión, ¿no? Como que está desconfiando del poder de Jesús. Quizá porque había visto a los discípulos y los discípulos no pudieron, entonces él pensaría que Jesús tampoco podría, entonces si puedes, Señor. Ahora, pero Jesús no pasa inadvertida esta palabra. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mm. Y entonces inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Qué palabra contradictoria, ¿no? Porque si uno cree, no tiene incredulidad. Pero este hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, yo creo, pero también no creo al mismo tiempo. Es decir, él quería creer, pero había una fuerza superior que le hacía no creer. Pero lo que hizo fue sabio. Le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Queridos hermanos, muchas veces nosotros tenemos desconfianza, nos asaltan las dudas, nos asaltan preguntas y preguntas relativas a la naturaleza de Cristo, preguntas relativas a los milagros de la Biblia, preguntas sobre Dios, preguntas sobre lo que pasa en la experiencia humana, preguntas por haber enfrentado la muerte, preguntas, preguntas, preguntas. Y viene el momento de la incredulidad. Debemos orar como este hombre. Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, no puedo dejar de ser incrédulo, pero ayúdame para salir de esta situación. Entonces, allí el Señor hace el milagro, ¿m? El espíritu sale de él, clama, lo sacude con violencia y el muchacho queda como muerto. Y algunos dicen, está muerto. Entonces Jesús lo toma de la mano, lo endereza y lo levanta. Y entonces los discípulos habían quedado con las preguntas. Le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos echarle fuera? ¿Qué fue lo que pasó? Y entonces Jesús les dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quiere decir que los discípulos no estaban preparados espiritualmente para enfrentar esa circunstancia. ¿Mm? Necesitamos preparación espiritualmente. Cuanto más preparación espiritual, mayores las victorias que tendremos. Al comienzo las victorias son menores, son pequeñas. En la vida cristiana, después, a medida que vas creciendo en la fe, que vas creciendo en la comunión y en el conocimiento de la palabra, que vas experimentando la presencia, mayores son los milagros que experimentarás en tu vida. ¿Mm?
Entonces, eso es lo que el Señor les dice a los discípulos. Vamos ahora, mis hermanos, a la siguiente parte. ¿Quién es el más grande? Al comienzo de esta lección hablamos de personas notables en diferentes áreas. Y entonces cuando les preguntas a un futbolista, a un deportista, ¿qué hiciste para ser el más grande? Entonces él dice, bueno, tuve disciplina, tuve un sueño en mi mente, luché por alcanzar, fui disciplinado, fui perseverante, hice muchas cosas, ¿no? Entonces hay un secreto para la grandeza. Si le preguntas a un general, ¿qué será lo que te dice el general? Bueno, desde joven tuve que estudiar mucho y entonces alcancé conocimientos de tácticas militares y luego fui muy valiente en la batalla y logré el éxito. Todo tiene que ver muchas veces con el esfuerzo humano simplemente. Es decir, el hombre, el ser humano admira mucho a aquel que se ha esforzado, que ha perseverado, que empezó de muy abajo y que logró conquistar después de vencer muchos obstáculos. Ahora, ¿quién es el más grande en la visión del más grande? Porque el más grande de todos es el Señor Jesucristo. Es el único que dividió la historia entre antes de Cristo y después de Cristo. Sí, Jesucristo es el más grande. ¿Qué dice Jesús acerca de quién es el más grande? ¿No? Entonces, vamos a ver, aquí vamos a ir directamente a Marcos 9:33 al 37. Dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Por el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuál era el motivo de la pelea? ¿Quién será el mayor? Yo seré el mayor, decía Pedro. No, 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 yo voy a ser el mayor, decía por ahí Judas de repente. No, no, yo seré el mayor, dice Juan. ¿Quién va a ser el mayor? Entre nosotros todos, alguno tendrá que ser el mayor. Otra vez, una y otra vez, retornando a ver las cosas, mirando las cosas de los hombres, mirando el mundo. Otra vez, ¿quién va a ser el más grande? Y entonces Jesús les va a dar una enseñanza. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahí está el camino para ser el primero en la vida espiritual, en el aspecto espiritual, que también es un camino que nos lleva en otras áreas de la vida a poder ser primeros. Mire que Jesús no les dice, está mal que ustedes quieran ser primeros. No, Jesús lo que les dice es explicarles el método celestial para ser el primero. Es como Jesús, ¿no? Jesús deja la grandeza del cielo para venir a este mundo, para nuestra salvación. Mm, Entonces, ¿quién es el que será primero en el reino de Cristo? El postrero, el servidor de todos. Esto quiere decir que cuanto más sirva al prójimo, cuanto más ayude al prójimo, fortalezca a aquel que está necesitando de mí, pueda yo mostrarle una disposición de ayuda. Cuanto más sirva a las personas, mejor voy a alcanzar una posición en el reino de los cielos, ¿no? El mayor de los servicios. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en el momento de la cena, de la última cena, se nos muestra cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Nadie quería lavar porque todo el mundo quería ser el primero. Y Jesús se pone a lavar los pies de los discípulos, el maestro, lavando, haciendo la obra del siervo y ejemplificando vivamente aquello que él enseñaba. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y será el servidor de todos. El que más y mejor sirve es el que será el primero. Entonces, mi querido hermano, sirve, sirve con alegría, sirve en tu familia, sirve como padre de familia, sirve como esposo, sirve como ciudadano, causa el mayor bien posible, haz las cosas de la mejor manera, da un servicio de primera calidad, sirve siempre, sirve al prójimo con amor, no sirvas apenas para cumplir. Sirve por amor, sirve guiado por el mandato de Jesús, porque amas a Jesús, le obedeces. Entonces, esa es la manera como uno llega a ser el primero. En el reino de Dios, el primero es aquel que más sirve. Miren qué lección impresionante que nos da la palabra de Dios. Vamos, mis hermanos, ahora a esta declaración que tenemos aquí. Aquí se nos habla acerca del hombre
del infierno, ¿no? Esta es una parte un poco polémica, así que vamos a verla. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no se muere y el fuego nunca se apaga. Jesús está hablando en muchos términos simbólicos, ¿no? Porque cuando se habla acerca de este Gehenna, el infierno, se refiere a un lugar que había en los exteriores de Jerusalén, donde estaba la basura y había fuego perpetuo, ¿no? Y ahí estaban siempre quemándose la basura, ¿no? Bueno, en este caso, Jesús le dice, mira, si tu mano te es ocasión de caer, es decir, si tus actos son actos malos y te dejas llevar por esos malos actos, entonces mejor corta con ese vicio, corta con esa costumbre, corta con ese hábito, corta con aquello que te separa del reino de Dios, con aquello que te separa de Jesús. Puede ser el hábito terrible de hablar malas palabras. Puede ser el vicio del alcohol, puede ser el vicio de la droga. El Señor te dice, deja eso, es mejor que dejes eso, que puedas entrar completo en el reino del infierno, de Satanás. Dice, si en el reino de Satanás es el reino del infierno. Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, ¿no? Por supuesto, no es literal. Por supuesto, se trata de una declaración, de una figura literaria. Se está refiriendo al pecado. El pecado, si hay algo que te está separando de Jesús, corta con eso, mi hermano. Si el adulterio en secreto piensas que nadie lo ve y te está separando de Jesús, córtalo porque porque te va a impedir entrar en el cielo. Si la mentira, si la falsedad, si el embuste, si las falacias, si las estafas, si el robo, cualquier cosa que te esté separando de Jesús, córtalo, córtalo, porque eso será la razón por la que no heredarás el reino de Dios. Y Jesús tiene poder para librarte de ese vicio. Solo no vas a poder salir. Jesús tiene poder para librarte de esa condición. Solo no vas a poder salir. Sola no podrás salir. Solo, solo Jesús. Y entonces serás victorioso. Él arrancará eso, ese pecado que no te permite avanzar en la vida espiritual. Y entonces tendrás también la oportunidad de crecer en la vida espiritual y de heredar la vida eterna. ¿Mm? Bueno, vamos entonces, mis hermanos, a la última parte aquí de la plica. Y aquí tenemos una pregunta eh, que nosotros debemos reflexionar y pensar. Bueno, hablando acerca de la grandeza, ¿cuál es la manera como tú debes buscar la grandeza? ¿Cómo debes destacarte en esta sociedad humana? Bueno, de acuerdo al método de Jesús, necesitas, mi querido hermano, el poder servir a las personas. Vamos a decir, tú eres un panadero, y sirves a la comunidad como panadero. Y bueno, el consejo de Jesús te dice, ¿no? Haz el mejor servicio posible. Coloca el mejor pan posible, con los mejores ingredientes, de la mejor calidad, ¿no? Y entonces vas a servir a las personas también, ¿no? Con tu trabajo. Y seguramente sirviendo con el pan de la mejor calidad, con el mejor trato, de la mejor manera, seguramente también las personas sentirán felices del servicio que tú les das y acudirán para tu panadería en lugar de otros lugares, si te distingues por eso. Y entonces, sirviendo a los demás, tú mismo vas a poder avanzar en tu propio negocio. Ese principio de servicio no solamente es en el área espiritual, ese principio de servicio se aplica a todas las áreas de la vida. ¿Cómo puedes servir si eres un profesor? Si eres un profesor, tienes que preparar las clases de la mejor manera porque el mejor servicio que vas a dar es el de la enseñanza. Sirve a tus alumnos, sirve a los padres con tu mejor enseñanza, con la preparación de tus clases y entonces te convertirás también en un gran profesor porque sirves más. Si, por ejemplo, estamos hablando a un joven estudiante y su trabajo es estudiar para prepararse en su profesión, estudia
¿no? Estudia lo máximo posible y enseña también, porque cuando enseñas, cuando compartes tu conocimiento, se va fijando el conocimiento en ti mismo. Compartir el conocimiento, servir a los demás, hace que tú seas mejor estudiante. Y de esa manera, sin duda, vas a ser mejor profesional. Así que esta idea del servicio a los demás está presente en todos los ámbitos de la vida. Vamos, mis hermanos, a la parte del CREA. Tenemos las preguntas. Nuevamente invitamos para que participen de las preguntas claves y 5 preguntas para que puedan tener esta experiencia de aprendizaje. También les invitamos para los seminarios que tenemos en nuestro canal, que cada vez estamos siempre subiendo nuevos seminarios. Estamos en temas de familia ahora. Le invitamos para que visualicen los temas de familia también. Y felicitamos a aquellos que participaron. Carolina, Jackie y Oscar participaron en nuestro Kahoot de la semana pasada. Gracias por sus mensajes en YouTube y Facebook. Les animamos, mis hermanos, para que siempre puedan estar conectados en nuestro estudio de la palabra de Dios. Y para terminar, mi querido hermano, escribe un comentario en el que muestres tu propósito de servir a las personas, de servir a tu familia, de servir a tu comunidad, de servir a tu iglesia para la honra y la gloria de Dios. Vamos a girar el rostro para hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tus bendiciones y por tu cuidado. Gracias por el estudio de tu palabra. Ahora, querido Padre, que podamos aplicar en nuestra vida lo aprendido y que podamos contemplar a Jesucristo como el mayor ejemplo de servicio y de grandeza verdadera. Nos colocamos en tus brazos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos, y nos vemos la próxima semana en el siguiente estudio.